Esta es la historia de una cama y cómo quien dormía en ella era poseído por el diablo. Cuando yo llegué al internado, el número 28 del segundo dormitorio, en rojo, no existía. Lo habían retirado esa cama y ese número 2 o 3 años antes. Y lo habían hecho porque se pensaba que quien dormía en esa cama, quien tenía ese número, el 28 en rojo, era regularmente poseído por el diablo. La historia venía de atrás, de cuando antes de ser un internado, el edificio era un hospital para tuberculosos. Los dormitorios que teníamos nosotros eran los mismos, las camas que teníamos nosotros eran las mismas viejas camas pesadas de hierro que había usado el hospital. Y se dice, también las camas estaban numeradas. Se dice que el número 28 de ese dormitorio, ahí había muerto una persona, una muerte horrible, viviendo, sufriendo una agonía muy larga. No sé, probablemente hubo mucha gente que murió muertes horribles en el hospital de tuberculosos porque, aunque ya hubiese morfina entonces, pero los cuidados paliativos para gente moribunda no serían los mismos que tenemos hoy, serían muy limitados. Hubo mucha gente que murió con mucho dolor, pero hablan de que hubo un hombre durmiendo en la cama del número 28 que tuvo una agonía muy larga, un dolor horrible, tardó mucho en morir y él mismo gritaba que quería que le matasen porque estaba poseído por el diablo, porque sentía como el diablo le estaba comiendo las entrañas. Tal fue su dolor, dicen, que hasta las mismas monjas y enfermeros, quienes le cuidasen entonces, estaban temerosos de que el hombre hiciese cualquier cosa para quitarse la vida. Y le ataron a la cama. Y el hombre murió entre gritos y alaridos y consumido por la agonía tan larga y por lo que él decía era el diablo comiéndole las tripas. Ese era el antecedente sobre la cama del número 28. Los niños que les tocaba ser el número 28 del segundo dormitorio, en rojo, en el colegio teníamos 3 dormitorios. El primero, donde estaban los niños más pequeños, el segundo para los medianos y el tercero para los mayores. El de los medianos, el segundo, pues correspondía a lo que era la antigua quinto y sexto de la educación general básica de entonces, niños de 9, 10, 11 años. El rojo, teníamos toda la ropa que teníamos, era la misma. Teníamos uniformes, todos teníamos 2 o 3 polos azules, 2 pantalones grises, 2 pantalones vaqueros, 3 calzoncillos, no sé exactamente, pero todos teníamos la misma ropa, entonces como se lavaba al mismo tiempo y nos teníamos que vestir igual, pues la única diferencia era que toda nuestra ropa estaba marcada con nuestro número. Los pequeños, el número en amarillo, el segundo dormitorio en rojo y los mayores, el tercer dormitorio en azul. Lo teníamos todo marcado, el 28 en rojo. Quien dormía en la cama número 28, tarde o temprano tenía la misma pesadilla, no la misma, pero una pesadilla recurrente en torno a que el diablo le poseía. Había variaciones de la posesión del diablo, de esta pesadilla, pero la más común era que todas coincidían en torno a que el diablo te comía las entrañas, entraba dentro de ti y te comía las entrañas. La más recurrente era
sentir que había alguien debajo de la cama y era una mano que iba subiendo, que surgía de debajo de la tierra, que retorcía los hierros y los muelles del somier de la cama para encontrar un hueco y atravesar el colchón, que rompía, arañaba el colchón y hacía un agujero, subía, removía toda la lana, teníamos unos colchones opacos de lana, y por ahí iba haciendo un agujero hasta que entraba en tu cuerpo, por la espalda de tu cuerpo, por la trasera de tus costillas, ahí entraba y te agarraba de las entrañas, de los intestinos y te tiraba hacia abajo, intentando llevarte hacia el fondo de la tierra. Y en ese momento los niños que sufrían la pesadilla despertaban con un dolor horrible en el estómago. Siempre que pasaba esto, y pasaba regularmente a los niños que tenían el 28 en rojo, había un clamor popular en los niños de decir que nos quiten el 28, que quiten este número, que quiten esta cama, que deje de existir, que no queremos ser poseídos por el diablo. Pero las monjas, tan entusiastas ellas muchas veces para contarnos historias de miedo y para que nos callásemos y controlarnos, no querían saber nada de esta historia. No querían saber nada de un diablo en medio del dormitorio. Decían que esta era la casa de Dios, no del diablo, y tenían razón a su manera, porque no solo era un colegio militar de internos, también era un convento de clausura. Las monjas en el piso de arriba del edificio tenían su propia clausura, de la cual no salían muchas veces. Decían también que eso era fruto, que no querían sentar un precedente, porque si tenían que quitar un número, el 28 en rojo, luego tendrían que quitar el 15 en amarillo y luego el 36 en azul. No podían romper el esquema y el organigrama establecido tan fácilmente, así por las buenas. No querían. Y finalmente que los niños que sufrían pesadillas pues tampoco se volvían locos. Todo el mundo después de eso caía enfermo, con fiebre, náuseas, retortijones de estómago, indigestiones, cólicos, vómitos. Pero eran los síntomas normales de cualquier indigestión. Y al cabo de unos días los niños se recuperaban. Vivían con miedo, vivían traumatizados, pero no eran más que médicamente, no eran más que los síntomas de una indigestión, de un cólico al estómago, y de esos teníamos muchísimos, porque lo que comíamos era comida de cuartel, era comida que llevaba enlatada o congelada, a veces no solo años, sino décadas, o sea, a veces teníamos muchos cagaleras colectivas y diarreas, con lo cual las monjas decían, no, esto no es más que un retortijón, los dolores no vienen más que por un dolor de estómago, de tripas, y el resto de la pesadilla es que tiene un poco de fiebre y es la psicosis colectiva, la psicosis, porque claro, todo el mundo conocíamos el sueño, todo el mundo sabíamos la posesión del diablo, y no solo los de la cámara número 28 en rojo tenían esos sueños, los tenía mucha gente, y la psicosis era tal que incluso al final de cada año, los que estaban en el primer dormitorio, el segundo año de los pequeños, a punto de moverse al año siguiente al segundo dormitorio, pues a ella empezaban a hacer cábalas y a indagar a ver a quién le va a tocar el número 28, a ver quién le va a tocar el número 28. Y ahí estaban, pues nos ponían por orden alfabético y los dormitorios tenían entre 60 y más de 80 niños, entonces siempre el número 28 era un G o H, y de los García hacia arriba, hacia adelante, los González, Gómez, Hernández, estaban todos ya temblando, que si el próximo año, después del verano, les iba a tocar el número 28, pero a quien le tocaba el número 28, tarde o temprano, sufría las pesadillas de la posesión del diablo. Y las monjas, por más que los niños decían, quítennos este número, se negaron hasta que pasó un incidente y un niño tuvo una pesadilla tal sobre una posesión del diablo que las mismas monjas y en el mismo día decidieron, se acabó. Ya nunca más, número 28, en rojo, nunca más esta cama en el segundo dormitorio. Cuentan
que la pesadilla que tuvo el niño este fue tal que los gritos que pegó fue tal que salió corriendo por todo el colegio y tardaron 20 minutos o media hora en controlarle. El soldado que estaba de guardia de noche, que siempre había un soldado en la portería, en el vestíbulo del colegio, a la entrada, no pudo controlarle. Tuvieron que venir otros 2 soldados del cuartelillo. Había un retén permanente de 12, 15, 20 soldados que vivían en una casa a 300 kilómetros del colegio y se encargaban pues la manutención, las calderas, el transporte, el garaje, limpiar los caminos. Pues tuvieron que venir otros 2 soldados y entre los 3 soldados finalmente conseguir controlar a este niño de 9 o 10 años y traerle a rastras al dormitorio, y ahí venía vociferando, pataleando, gritando que por nada del mundo él iba a volver a esa cama, que el diablo le había poseído. Y dicen que la monja que estuviese de guardia o que ya estaba a punto de pegarle un par de tortazos para calmarle cuando el niño empezó a contar lo que acababa de soñar. El niño contó, y eso paró a todo el mundo. Hizo que todo el mundo se detuviese por cómo él lo contó y por la desesperación con la que lo contaba y realmente el no querer para nada volver a entrar en esa cama de la que había salido espantado 20 minutos o media hora antes. Dice que estaba durmiendo cuando de pronto despertó por un olor hediondo muy fuerte, como a ganado, rancio, y lo que vio a un palmo de su cara fue como un morro, baboso, mucoso, como de un becerro o un mono o un chivo, peludo, con unos ojos grandes y negros mirándole fijamente, brillantes. Y él, en el mismo momento que fue a gritar, sintió como unas garras, le sujetaban la garganta, como si fuesen a estrangularle, pero no apretaban, simplemente le sujetaban firmemente contra la cama. Y él no pudo gritar. Decía que la voz se le había ido. Y vio a este ser mirándole fijamente durante un minuto largo, hasta que finalmente el ser bajó la mirada así y lo que vio era que en la frente tenía como unos cuernos, no muy largos, pero curvos, que se cerraban y se juntaban así en la punta. Y esos cuernos fueron a meterse en su boca y empezaron a estirar la comisura de sus labios, abriéndole la boca. Y el niño, que no podía gritar, empezó a sentir ese dolor en la comisura de los labios de su boca y se desmayó. Pero el mismo instante que se desmayó, dice que se vio ascender. Su espíritu, su alma, su otro yo, lo que fuese, se vio ascender y golpear, ¡bumba!, contra el techo, donde paró y quedó mirándose a sí mismo allí en la cama. Y dice que tuvo los siguientes 10-15 minutos una lucidez total de lo que estaba viendo y lo que estaba pasando alrededor. No podía escuchar, no podía hablar, pero veía perfectamente los niños durmiendo alrededor de él mismo, allí tumbado, y este ser, la espalda de este ser, montada sobre su cuerpo, y con los cuernos abriéndole la boca lentamente. Describió la espalda como una nuca peluda, una espalda corvada, con las cervicales y toda la columna vertebral muy marcada, como casi jorobado, pero no. Un cuerpo no muy grande, peludo, como de un mono, y una espalda, luego, el final de una espalda, un rabo, y unas patas terminadas en pezuñas como un chivo, como una cabra, como un macho cabrío, y se recordó de los faunos que había visto en pinturas. Esto era lo que tenía encima de él.
Y lo que este ser estaba haciendo muy lentamente con su propio cuerpo, que estaba inconsciente y que ya no sufría dolor alguno, era irle abriendo con sus cuernos la comisura de la boca. Y poco a poco, por ahí, introdujo su morro y vio cómo se perdía la propia cabeza del animal. Y dice que se vio a sí mismo durante un periodo largo, 8 o 10 minutos, cómo iba deformándose su cuerpo, cómo la boca, la cara, la mandíbula se iba abriendo y el cuello y su propio abdomen y su pecho para dar paso a este ser que muy lentamente se iba adentrando en su cuerpo, milímetro a milímetro, como la boca de como una anaconda es capaz de tragarse un antílope o una cebra, pues así este macho cabrío fue adentrándose en su cuerpo, este diablo, porque él recordaba las historias, sabía lo que estaba pasando, sabía que el diablo se estaba apoderando de él. Y finalmente todo este animal entró dentro de él, vio desaparecer el rabo, las pezuñas y cómo descendía. Y según descendía, vio como la fisionomía de su cuerpo volvía un poco a la normalidad, pero no su vientre. Su vientre se infló, como el de una embarazada a punto de dar a luz. Y él podía ver las formas del diablo golpeando en su propio cuerpo, abdomen, en su vientre, acomodándose. Y podía sentir perfectamente, no sentir, ver cómo se acomodaba en una posición fetal, como un bebé. Y cómo ahí empezaba a chupar y a roer sus entrañas, las entrañas de este niño. Y lo veía todo en calma, sin poder hacer nada, como un Cristo, como un vampiro con las alas abiertas, pegado contra el techo de ese dormitorio. Y cuando el movimiento ya era mínimo, cuando el diablo estaba acomodado, se vio a sí mismo despertar y abrir los ojos. Y el mismo instante que se vio abrir los ojos en la cama, volvió a ser él mismo. Y en un primer vistazo, en una milésima de segundo, él mismo se vio allá arriba, en el techo. Justo el tiempo suficiente para que, ¡boom!, volver hacia a sí mismo y este espíritu, que había sido durante los últimos 15 minutos, golpease contra su propio cuerpo. Y en el mismo momento que se juntó y golpeó, sintió un dolor horrible. Pero no por el golpear de su propio alma o su propio ser regresando. El dolor estaba en el estómago. Miró hacia abajo, por debajo de su barbilla, y vio que la colcha, la manta de su cama, estaba abultada inmensamente. Era como si él mismo estuviese embarazado, y ahí sentía el dolor. Y recordaba perfectamente lo que había estado viendo, sabía lo que había pasado, sabía que el diablo estaba dentro de él. Y con este conocimiento y este dolor fue cuando le entró el pánico. Y gritó, saltó de la cama, corrió y no paró de gritar hasta el resto de la historia. Es lo que ya todo el resto del dormitorio conocía. Cómo la habían encontrado y cómo decía ahora mismo: no vuelvo, no vuelvo. El diablo está ahí, el diablo me ha poseído, yo no vuelvo a esa cama. Pero para allá le iba a llevar la monja, hasta que alguien dijo: hay algo en la cama, hay algo en la cama. Y todo el mundo se volvió hacia la cama vacía del número 28 y se veía que bajo los restos de colcha y sábanas que quedaban, por allí se movía algo. Y dicen que los 3 soldados cogieron, arrastraron la pesada cama fuera de su sitio hacia el centro del dormitorio y le dieron la vuelta. Y según le dieron la vuelta, el colchón terminó de cara al suelo y lo que vieron fue el somiel metálico. Y dicen que los muelles, los alambres, los hierros de debajo de la cama estaban todos retorcidos. Y justo debajo, el colchón que había caído al suelo, había algo dentro de ese colchón moviéndose entre la lana. Dicen, los soldados retiraron la cama a un lado, dejaron el colchón expuestos, que el colchón estaba arañado
y había un agujero y la lana había caído y estaba empezando a salir por ahí. Pues un soldado cogió una escoba que había por allí a mano y empezó a palear el colchón. Y el mismo momento que lo hizo, escucharon un sonido de como un cerdo que estuviese en una matanza. Y por el agujero que tenía el colchón, por el roto, vieron salir una rata. Una rata negra y más grande que un gato, dijeron. Casi como un perro, una rata inmensa y negra. Y ver salir ese animal y correr el pánico por todo el dormitorio fue uno. Niños, monjas, todo el mundo se subió a las camas. Y esa rata estuvo corriendo por debajo de todas las camas, golpeando contra mesillas y contra armarios un buen rato, con los 3 soldados intentando cazar esta rata, con fregonas, con escobas, intentando. Y la histeria y el pánico que se dio colectivo esa noche fue tal que no acabó en toda la noche. En un momento la rata salió por una de las puertas que daban a la galería y allá fueron los soldados, pero los niños ni las monjas volvieron a dormir. Nadie durmió esa noche en ese dormitorio. Las mismas monjas cogieron a todos los niños del dormitorio y el resto de la noche que quedaba los llevaron a todos a la capilla y allí estuvieron en vigilia el resto de la noche rezando el rosario y rezando hasta por la mañana, que fueron en grupos a coger las bolsas de aseo, lavarse, vestirse y seguir con el día. Y mientras que ese dormitorio, al día siguiente, vinieron todos los soldados del cuartelillo y lo pusieron patas arriba. Miraron, vaciaron todos los armarios, todas las mesillas, revisaron todas las camas en busca de esa rata. Nunca encontraron la rata. Pero ese mismo día, las monjas decidieron que el 28 en rojo, el 28 del segundo dormitorio, ese número y esa cama dejan de existir. Y al niño, que luego estuvo bien, el niño que sufrió esa pesadilla estuvo unos días malo, con una indigestión, con cólicos, náuseas, vómitos, pero luego se puso bien. Pero ese mismo día le cogieron toda la ropa y entre unas monjas y unas chicas de servicio le cambiaron toda la ropa el número. Nunca volvió a haber una prenda marcada con el 28 en rojo. El diablo nunca volvió a poseer a ningún niño con el número 28 en rojo. Pero a partir de entonces poseyó a cualquiera. Entró, cualquiera era vulnerable. Gracias por la atención. Hasta otra.